Voy a hablar hoy de un libro recién publicado de Martin Mittelmeier que se titula Adorno en Nápoles, cómo un paisaje se convierte en filosofía, publicado en la editorial Paidós, traducción de María José Viejo. Bueno, Martin Mittelmeier es, según leo aquí en la solapa, porque yo no conocía ninguno de sus trabajos precedentes, un intelectual que ha trabajado vinculado a editoriales alemanas y desde el año 2014 se dedica a la edición profesional independiente y a escribir sus propias obras. Está doctorado en literatura comparada y ha escrito libros sobre materias relativas a la filología y a la filosofía. Como digo, no conocía ninguna de sus obras y cuando vi pues, este libro en las mesas de novedades me echó un poquito para atrás, sobre todo por esta portada que tiene tan ridícula, con esta imagen de Adorno, con esas gafas en las que se ve el mar, pero finalmente abrí y hojeé el libro y me dio una buena impresión y por lo tanto me puse a leerlo. Tengo que decir de entrada que se trata de un libro que me ha fascinado, me parece un libro excelente, con perspectivas realmente muy interesantes y por esta razón lo incluyo y voy a hacer este vídeo en esta sección de libros recomendados. Bueno, de lo que trata el libro principalmente es de los viajes de Adorno a Capri, a Nápoles, a Positano, y de cómo influyó en la filosofía de Adorno la ascensión al Vesubio y el encuentro con esos paisajes de Italia y todo lo que allí sucede en una peripecia en la que están envueltos también figuras como Walter Benjamin, Siegfried Kracauer, Asia Lazis y otros. Pero voy a hacer como siempre un comentario muy pegado a el texto, ¿no? Bueno, en el comienzo se titula Prólogo en el Vesubio y nos habla de cómo Siegfried Kracauer, que tiene 36 años, cuando va a mediados de los años 20 con Adorno allí al Vesubio, va acompañado por Adorno, que es en ese momento un estudiante de composición musical, 14 años menor que él, y mantienen una relación de carácter homoerótica y está indudablemente Krakauer como un guía, como alguien que le está orientando culturalmente, y lo que el libro va a desarrollar es cómo esta visión del paisaje de la ascensión al Vesubio va a ser fundamental para la articulación de la filosofía futura de Theodor Adorno, especialmente para la articulación de toda esa filosofía que va a tener, como señala en este libro Martin Mittelmeier, un giro decisivo en estos años, especialmente por la aproximación que Adorno va a hacer a Alban Berg para convertirse en discípulo suyo e iniciar todo ese proceso fascinante de su filosofía de la música. El capítulo primero se titula La batalla filosófica y nos habla de cómo Adorno, sin ningún género de dudas, es uno de los filósofos más importantes e influyentes del siglo XX y especialmente por su dialéctica negativa, por su teoría estética y por las reflexiones que va a hacer a partir de Mínima Moralia sobre lo que allí llama la vida dañada y que se trata de un filósofo referencial que él va a analizar Martin Mittelmeier a partir de este viaje a Italia, de este viaje a Nápoles, justamente como digo en el momento en el que se inicia su inflexión hacia su filosofía madura, en un viaje en el que va acompañando a Krakauer y donde se libra eso que tantas veces se ha dicho, una batalla filosófica con Walter Benjamin y con Alfred Sonretel. Bueno, esa dimensión de esa batalla filosófica es algo que va a ir desarrollando o que aparece un tanto elidida, un tanto oculta o como un sonido de fondo a través de todo este libro. El capítulo segundo se titula Lugares trágicos y habla de este viaje por Italia como un viaje de pasiones, de amores y de desamores entre Krakauer y Adorno, y sobre todo cómo el amor de Krakauer hacia Adorno no es completamente correspondido, pero cómo se va articulando aquí todo un proceso de diálogo de carácter filosófico. Krakauer, nos dice Martin Mittelmeier, está tremendamente enamorado por Adorno, al que llama un bello ejemplar
de ser humano, pero sobre todo es un diálogo entre un intelectual, un crítico de la cultura, un filósofo ya maduro, como sería Krakauer, y un joven que está empezando a articular su pensamiento, que además se está desplazando desde las cuestiones de filosofía hacia todo ese mundo de Viena y todas esas clases de composición que va a hacer con Alban Berg y también la cercanía con Schoenberg. El capítulo 3 se titula La isla afortunada y bueno, comienza a darle vueltas a este viaje al Golfo de Nápoles que hacen Adorno y Krakauer en el año 1925, y no se trata de un viaje nada original, nos dice Martin Mittermeier, porque es uno de los viajes más hermosos de Europa y era sobre todo un destino preferido de los viajeros y especialmente de los viajeros centroeuropeos. Toda una época viene a poner su imaginación en torno a ese Nápoles que comienza a ser una parada fundamental para los Splendid Travelers, para los viajeros melancólicos, forma parte sin duda del gran tour y especialmente lo que aquí explica es la fascinación que va a ir surgiendo por la isla de Capri y por los paisajes de Nápoles y también por lugares como Positano con sus increíbles casas suspendidas en los acantilados. Pero especialmente en este capítulo se dedica a hablar de la isla afortunada, de ese espacio espiritual y de ese espacio de refugio que sería la isla de Capri y sobre todo ese movimiento de huida de ciertos burgueses y gente acomodada alemana que se escapa hacia la isla de Capri, como sería el caso de Alfred Sonretel, que está ya en los años 20 allí llevando una vida ociosa, una vida, dice Martin Mittermeier, frívola, salpicada de una híbrida mixtura de sentimentalismo, de esteticismo centroeuropeo y de un culto a la naturaleza que hizo de la isla de Capri uno de los lugares más magnéticos del universo, tal y como señaló Alberto Savinio, el hermano pequeño del pintor metafísico Giorgio de Chirico. Ahí estaba Alfred Sonretel estudiando a fondo el Capital, pero sobre todo estaba una juventud, como sería su caso, que eran hijos o familiares de empresarios y de gente adinerada alemana, empresarios fundadores de ámbitos industriales que no habían querido seguir la carrera industrial burocrática y que habían tomado el camino de una inteligencia crítica que en cierta medida estaba saboteando su propia clase de origen, y en el caso de Sonretel lo que él estaba pensando era o tratando de fundamentar científicamente su lectura del Capital y sobre todo ordenando y organizando su pensamiento en torno a la cuestión del análisis de la forma de la mercancía. También en aquellos años está en Capri y está en esta zona también Walter Benjamin, que está trabajando en su tesis de habilitación de Ursprung der deutschen Trauerspiel, el origen del drama barroco alemán, y también en Capri está la letona bolchevique, la actriz Asia Lazis, que va a ser fundamental, como se establece aquí en el libro, en la politización y en la aproximación a Moscú que va a hacer Walter Benjamin. También pasará por Capri Bertolt Brecht, que quedará fascinado por Asia Lazis, y aquí hay unos pasajes muy interesantes sobre este Brecht fascinado por Asia Lazis, tratando de llevarle la comida a su casa y comportándose como un cierto torpón. El capítulo cuarto se titula Leyendo en Capri, y sobre todo lo que plantea es cuál es el tema fundamental que tenían estos jóvenes intelectuales en ese momento en esta zona de Nápoles, de la isla de Capri, de Positano, lo que les y sobre todo que estaban, como dice Martin Mittermeier, cada uno royendo el hueso de su particular configuración teórica. Parece que lo que les unía era la certeza de que la sociedad burguesa se estaba cerrando, que se estaba agotando, y sobre todo esa sensación de que se estaba agotando también ese imperio de la mercancía y que el trabajo humano no era solamente algo abstracto, sino que generaba toda esa dimensión de la alienación, que para ellos es fundamental entenderla como algo catastrófico, y especialmente lo que aquí marca el libro de Martin Mittermeier es la importancia que tiene para esta generación la publicación del libro de Georg Lukács, Historia y conciencia de clase, y sobre todo como Lukács nos habla de la dimensión de la cosificación. Krakauer nos dice este libro en la página 38, considera que los seres humanos de la época moderna se encuentran metidos a la fuerza en una cotidianidad que hace de ellos peones de los excesos técnicos y a pesar del fundamento humano del taylorismo o tal vez precisamente por ello se vuelven no señores de las máquinas sino maquinales ellos mismos.
También habla de cómo Historia y conciencia de clase percutió a intelectuales como el caso de Ernst Bloch, que publicó una muy elogiosa reseña de este libro, y se encuentra también en los análisis que se van a hacer en el origen del drama barroco alemán, donde se habla de cómo cada persona, cada cosa y cada situación pueden significar cualquier cosa. Y sobre todo estas reflexiones que hace Benjamin al comienzo de su trabajo sobre el Trauerspiel, sobre el drama barroco, sobre la cuestión de la ausencia de una escatología barroca, pero también la importancia que va a tener para ellos la teoría de la novela y esa idea de una pérdida del sentido del mundo en las dimensiones post-épicas, y también cómo el mundo de los seres humanos está podrido y nos encontramos, como señalaba Lukács, en un calvario de interioridades corrompidas. Esa imagen del Calvario va a atravesar también el libro de Martin Mittelmeier, pero especialmente esa dimensión benjaminiana de que no solamente el mundo de la burguesía está colapsando y está clausurándose, sino que también el calor se está marchando de las cosas, y por tanto aparece esa necesidad como de buscar un ámbito donde se recupere una cierta termodinámica, una cierta temperatura, y Capri aparece como el punto de fuga paisajístico de carácter romántico, pero también una especie de paraíso que tiene algo de refugio civilizatorio. El artículo que va a escribir Walter Benjamin junto a Asia Lazis, que se titula simplemente Nápoles, va a iniciarse ahí una importante tematización que toma en cuenta Martin Mittelmeier, que es la cuestión de cómo la porosidad es característica de la ciudad de Nápoles como una ciudad fundamentalmente caótica, y cómo se dice la porosidad es la ley que siempre vuelve a descubrirse inagotable en la vida de esta ciudad. Nápoles para Benjamin es la ciudad más brillante que ha visto, con la excepción, dirá, quizá de París. Bloch también va a visitar la ciudad de Nápoles en el año 1924 y va a quedar fascinado con esa facilidad que tienen los napolitanos para entrar en una taberna y establecer conversaciones de cualquier tipo y crear una atmósfera de abierta amistad y una construcción de la colectividad. Esa dimensión de un mundo colectivo, de un mundo de fraternidad, de amistad, también de requiebros, de palabras llenas de ingenio y de encanto, es algo que va a fascinar a Bloch y a estos intelectuales alemanes en el sur de Italia. Pero bueno, la cuestión que le interesa sobre todo a Martin Mittelmeier es subrayar en este capítulo que el mínimo común denominador que une a estos intelectuales que están o no tanto ociosamente cuando pensando su mundo y la problematicidad de su época allí en la isla de Capri o en Nápoles, es una suerte de lamento por la frialdad del mundo moderno. El capítulo quinto se titula Calvarios y comienza diciendo que en realidad Nápoles es una especie de antiproyecto de la modernidad fría y es tal vez la ilustración más hermosa de una recuperación de la temperatura. Aquel calvario de la sociedad capitalista o de la sociedad del consumo, de la sociedad cosificada, de la que hablaba Lukács, ese osario de la cosificación, es algo que intentan exorcizar en Capri, en la cultura napolitana, pero en realidad Nápoles es el osario fundamental, es el osario definitivo. Es decir, Nápoles está totalmente sustentada, si podemos decir que hay algún tipo de cimiento y sustentación, por todo tipo de calaveras. Es el espacio del culto a la muerte. Los napolitanos son maestros de ese culto a las calaveras y esos grandes espacios funerarios, pero también son los grandes maestros del arte de la improvisación, los que hacen que su mundo funcione, aunque sea un mundo de cosas rotas y de cosas recompuestas a partir de su rotura. Sin duda, aquí es decisivo el texto de Son Rethel, que se titula Filosofía de lo roto, en el que habla del ejemplo de un marinero que no duda en utilizar el motor roto de su embarcación para hacerse con ella café, para moler el café, y sobre todo el propietario de una latería, esto es de cómo bate la nata con el motor de una motocicleta. Había había recaído por primera vez en este texto de la filosofía de lo roto, leyendo un capítulo del libro Desnudez de Giorgio Agamben, en el que habla de esta dimensión de lo roto y del reciclaje de lo roto y cómo las cosas funcionan solamente rompiéndose, y lo he vuelto a reencontrar aquí en el libro de Martin Mittelmeier, un texto que hasta donde yo sé, este de filosofía del Caput, la filosofía de lo roto, no está traducido aún al español. Pero sobre todo lo que le interesa aquí a Martin Mittermeier es subrayar cómo las cosas se rompen y también se recomponen en una especie de magia que las saca fuera de su contexto original.
Das Ideal des Kaputen, el ideal de lo roto de Son Rethel. Es por tanto una suerte de material o texto que sirve para todo aquello que aparece como la dialéctica de la exégesis alegórica en el texto del origen del barroco alemán de Walter Benjamin, y sobre todo tiene que ver con aquella idea del Denkbild, del pensamiento en imágenes, y de cómo también, como hemos dicho, para Asialazis y para Walter Benjamin es fundamental no solamente lo roto, sino la porosidad, que tiene que ver con el diagnóstico lucasiano de la cosificación, solo que expresado de manera positiva. La dialéctica, dirá en la página 45 Martin Mittelmeier, de la alegoría, inyecta a lo profano una energía mesiánica y de este modo hace justamente posible lo poroso, dibujando un escenario lleno de vitalidad, de sorpresa y de atención a los detalles. El hecho de que nada pueda permanecer siendo lo mismo da lugar a lo que llama grandes procesos de interpenetración, y lo escaso se convierte en garantía de abundancia. Benjamin ha tenido así, por tanto, una suerte de anticipación, piensa Mittelmeier, a través del concepto de porosidad de ciertos desarrollos de la lógica específica de lo que será mucho más adelante, a partir de los años 70, la posmodernidad. Pero especialmente es este pensamiento que nosotros podemos asociar con la idea levi-straussiana del bricolage y del bricolage, ese trabajar a partir de las escorias, de los fragmentos, para crear a partir de lo que sobra nuevas configuraciones de carácter material. Los napolitanos, advierte, crearon las catacumbas extrayendo la toba volcánica del subsuelo, y esa toba ha sido cortada durante siglos para formar los sillares y para crear la arquitectura barroca napolitana, y ese material de construcción es una suerte de material volcánico, pero también es un material característicamente esquelético. Cuando en 1955 Adorno saque a la luz una selección de los escritos de Benjamin, como aquí se advierte, lo que hará será en cierta medida ocultar la importancia que tiene para Benjamin la colaboración que en ese momento hace con Asialazis en esta reflexión sobre la porosidad. De hecho, se acusará a Adorno en la primera edición que hace de los escritos de Benjamin de haber desmarxistizado o quitado el componente marxista de Walter Benjamin y, por supuesto, haber apartado aparentemente su dimensión revolucionaria. Por eso aquí hace una justa reivindicación Martin Mittelmeier del papel de Asialazis, sobre todo como una figura fundamental del teatro revolucionario y también del uso de la ciudad como escenario teatral, que tiene que ver con el teatro del Octubre ruso, con el teatro revolucionario, pero también con las representaciones y las concepciones del teatro de Meyerhold, que es algo que va a hacer que le interese a Walter Benjamin, y de hecho cuando acuda a Moscú, tenemos traducido en Taurus su diario de Moscú, entre en contacto con la biomecánica y con el uso del cuerpo y de la ingeniería y las nuevas disposiciones del espacio que se encuentran en la estructura de los movimientos del teatro de Meyerhold, cuando él acuda y pueda ver, verdad, algunas de las representaciones y especialmente las piezas de El Cornudo Generoso. Y sobre todo le va a interesar a Benjamin esa idea del teatro de Meyerhold como algo que genera estructuras de relaciones. Se puede decir, o así lo señala Martin Mittelmeier, que Nápoles es un ensayo teatral y que tiene que ver con el giro hacia la comprensión de la vida material, pero también de la materia devenida también forma. Y esta idea del Denkbild, de la imagen que piensa, sería para Martin Mittelmeier algo que encuentra en estos años napolitanos y de Capri, que lo encuentra ahí Walter Benjamin, y que va a influir sobre Bloch y que también va a influir sobre Theodor Adorno y sobre el tipo de disposición que van a tener. Uno de los aspectos, dice en la página 56, más atractivos de los escritos de Benjamin es su carácter antisistemático, abierto, y su forma de escribir que mantiene abiertas todas las interpretaciones posibles y que tiene, dice él, su origen en las piedras porosas de Nápoles. Benjamin, Asialazis, Son Rethel se estarían, por tanto, apoyando en las formas porosas de la toba napolitana para crear su estructura de pensamiento. Y se plantea ahí la cuestión, Martin Mittelmeier, ¿qué es lo que hace Adorno con la porosidad? Lo que Adorno hace con la porosidad es directamente música. Voy a hacer dos comentarios sobre este libro. Me he quedado aquí en la página 56, pero lo voy a dejar aquí cuando estoy a punto de llegar a los 20 minutos, con este arranque de estas consideraciones que, como veis, están más dedicadas a qué es lo que estaban haciendo Benjamin y Asialazis y Son Rethel
en torno a la cuestión de la filosofía de lo roto napolitano y también en torno a la porosidad de la propia ciudad de Nápoles y la porosidad de las categorías y de los conceptos reflexivos filosóficos, antes de continuar en el vídeo que grabaré ya esta noche sobre lo que llama Martin Mittermeier la música volcánica en el pensamiento de Adorno.